También les voy a dar algo de semiología pedida en su momento por el doctor Higinio. Sé que ahora cambió el director de la carrera, así que yo lo conozco mucho a Pablo, pero todavía no hablamos ni tuvimos tiempo para poder determinar cómo seguimos. La idea es darles electrofisiología, regulación del volumen minuto, ciclo cardíaco, regulación de la presión arterial, fisiopatología de la circulación coronaria. ¿Sí? Y el día 29, creo que sería la última clase, a las 6 de la tarde, a las 5:30 si pueden, vamos a tomar el examen final. El examen es un choice, vamos a ver si son 25 o 50 preguntas de choice. ¿Está? Y nada más que eso. ¿El día 29? Creo que estuve viendo por la cantidad de clases que tengo, me caería el día 29, pero ahora lo chequeamos. Hoy leemos la primera, 2, 3, 4, 5. Perfecto, sí, el 29. ¿Está? Esa sería la fecha del examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Yo es un tema personal, porque estoy viajando y no voy a poder estar presente en estas clases, incluso en el examen. Yo voy a pedir fecha de Está bien. Sí, creo que a mí me pasa lo mismo con el 29, sería justo no estar. Bueno, Pero bueno. es peor para usted, pero no importa. ¿Qué va a hacer? Cada uno decide. Peor para usted porque después van a dar examen oral conmigo. Y yo te recomiendo dar por choice. No porque sea malo, pero siempre es más fácil. Nada más, te digo la verdad. Si hay posibilidad, y a mí me pide, y usted lo transmite, aunque yo no tengo problema de tomárselo otro día. ¿Está? Ningún problema. Doctor, ¿después nos va a facilitar las láminas? No, porque si yo te facilito las láminas, vos no vas a escuchar nada. Ni vas a... No se preocupe, claro que sí. ¿Está? Entonces, esto para mí, yo te puedo dar la clase sin mirar las diapositivas. Esto es una ayuda a memoria. Nada más para que ustedes tengan esto de lo que menos sirve. Porque hoy, ¿para qué sirve la electrofisiología? Porque ustedes son todos clínicos, ¿no? O algunos cardiólogos. Sí, hice la residencia en cargo y el curso en la SAC en su momento. ¿Y qué pasó? ¿Que empezamos a vuelta? No vi el final, Ajá, que me pasó unos 2 años, ajá. y estoy empezando de vuelta así después de 30 años. Después de en el 95. ¿No? En el 95 terminé el curso de la SAC, Mira la vos. residencia. ¿Y la residencia en Ahora, dónde? después de 30 años que me retiro de mi labor, que estuve muchos años en la industria y demás, Ajá. estoy haciendo el curso, sí, Ajá. ¿Y dónde hiciste la residencia? en el Antártida. Oh, yo fui jefe de cardiología de la Antártida. Yo en ese momento era Tajer. Sí, cuando se fue Taja fui yo el jefe. Así que... Yo estuve con Tajer hasta el año 95. Y Trabajé nosotros entramos a la Antártida en el 94. No, hasta por lo menos abril, mayo del 95 Estaba Santos, fue nuestro jefe de residente. Daniel Santos Santos. era un año más que yo en la residencia, pero habrá sido ese otro año, el 90. Yo te digo, él fue... En junio del 95 en adelante. ¿No? Él fue jefe de residente y el segundo jefe de residente fue Pablo Gigel. Claro, Pablito Gigel estaba en segundo cuando yo estaba en tercero. Ah, mira vos. Es un año después, entonces. Yo con Pablo trabajo y sigo trabajando actualmente. ¿Con Pablo Gigel? Sí, sí. El socio nuestro. Ah, Así que sí, trabajo con él. Cuando él estaba en segundo, entraron en primero. La camada de él, Rocoma, Ajá. Antón, Y Julián. todo. A Julián y a la hermana, los dos los conozco. Bueno, Ah. Lilian se casó con Sebastián, están en Salta. Sebastián era compañero mío. Lilian era de Entonces yo te tuve a vos, porque a Sebastián lo tuve de residente. ¿Cómo? Nosotros lo tuvimos a ustedes y a Sebastián lo tuve de residente. Habrá hecho el cuarto, era cuarto opcional. Ah, por eso. Yo terminé en Yo soy tercero. muy amigo de Sebastián y de Lilian porque los dos estudiaron inglés con mi mujer. Ah, De hecho, estuve hace poquito con él y me pidió si le podía dar mi mujer, que ya no quiere darle, al hijo de él. Esa Así que- es el año siguiente. Ah, no, por eso. Doctor, porque Yo él era compañero de mi estuve con año. Takari, Con Takari era un año más, por compañero eso. de mi Y señora. después Takari era la hermana, fue residente nuestro que también. falleció. Sí, ya sé, se suicidó.
Al año siguiente de ese contratar el doctor tiene que haberla tenido mi señora entonces, Liliana Micheletto. Sí, ¿cómo no la verdad? Sí, La conocí en la residencia, estaba en el año siguiente al mío, o sea, estaba en tercero, yo segundo. ¿Era compañera de Pablo Gige? No, Lili, cuando seguramente usted estuvo, Lili estaba en cuarto, Sí. era compañera de Santos, de No, Bacari, pues ella es una de Gentile No. y, A Santos, solo a Santos tuve. y de Daniel Santos. De Daniel Santos. Y, No, yo soy muy amigo de José Luis sí, él Balizar. uno menos que yo, o sea, cuando ella estaba en cuarto, Pablo estaba en segundo. Mirá vos. ¿Los demás qué hacen? Cardiología. Clínica. De clínica también, doctor. Yo hice cirugía visual pediátrico en el hospital Garfield, ¿En dónde? en el Garfield. En el Garrafa. Ahí conozco gente también. Mi hermano es cardiólogo infantil y es hemodinamista infantil. Es el subjefe del hospital de niños. Así que. Clínica. Clínica también. Yo soy intensivista de Fernández. Intensivista del Fernando. Mirá vos, muy amigo mío, que era el director y era intensivista del Fernando. Ignacio Previliano, como re amigo. Ignacio. Bueno, como tenemos un poquito de parejo, pero como tengo un cardiólogo, va a ser esto realmente fácil para mí. ¿Para qué sirve la electrofisiología? ¿Alguna vez se preguntaron? ¿Ustedes medican a los pacientes? ¿Sí? Por ejemplo, cuando tiene una arritmia, ¿qué le dan? Bueno, primeramente que soy un electro, así que una arritmia. No, tenemos el diagnóstico, ¿no? Tengo una arritmia, digo, voy a tratar una arritmia. Por ejemplo, una arritmia ventricular, ¿qué le dan? Una miadrona. Ah, miodarona. Miramos, la última droga que daría, pero no importa. Pero no importa, yo le damos miodarona. Y usted cuando estudiaron fármaco, ¿qué hacía la miodarona? Porque como le dan a miodarona, saben lo que hacía. ¿O no saben lo que hacía? La damos porque la damos. No, es de lo más, en teoría de lo más agresivo a nivel de la... Sí, sí, de pero... las cardioversiones farmacológicas. En Seguro. teoría es la última que Está se bien, pero utiliza vos le das a miodarona ¿por qué? para ¿Por darle- qué? ¿Cuál es su mecanismo fisiopatológico por el cual vos le das a miodarona a un paciente? Porque la miodarona, si no me equivoco, pertenece al grupo 3 de la clasificación de Vaughan y Williams, ¿o no? Los antiarrítmicos tienen una clasificación, hay 4 grupos. Y según el grupo, vos tenés que saber por qué da. Eso lo vieron en farmacología cuando cursaron farmacología en la facultad, ¿o no? Entonces yo doy algo porque yo tengo que saber por qué doy algo. Y doy algo porque tengo que saber dónde actúa. ¿Sí? Generalmente cuando yo le voy a dar un antiarrítmico a un paciente, los pacientes desarrollan arritmias que son potenciales de acción. Y hoy vamos a ver todo el mecanismo del potencial. Y un potencial de acción tiene periodos, que se llaman periodos refractarios. Tiene periodos refractarios relativos y absolutos. Cuando yo tengo una arritmia, ¿sí?, y le doy un antiarrítmico, trato que ese potencial de acción, que caía en un periodo refractario relativo y por eso genera una arritmia, después de darle el antiarrítmico, caiga en un periodo refractario absoluto y ya no tengo más arritmia. Entonces la fisiología te va a enseñar toda la fisiopatología. Ese es el primero de los mecanismos que yo, ¿por qué estudio electrofisiología? ¿Sí? ¿Alguna vez habrán escuchado cómo se estudia el sistema de conducción cardíaco o no? Usted puede tener bloqueos cardíacos, ¿sí o no? ¿Conocen los bloqueos cardíacos? ¿De qué grado de bloqueo? Móvil 1, 2, 3. Bloqueo de primer grado, Ajá. Bloqueo de primer el cual grado. hay una prolongación del PR. Ajá. Bloqueo de segundo grado, MOVEX 1 y MOVEX 2. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado. El PR Ajá. se prolonga hasta que se... ¿Y dónde está hasta que- bloqueado en el sistema de conducción? Si es entre
Entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia entonces electrofisiológica? Por ejemplo, yo tengo un paciente con un bloqueo de segundo grado tipo Benkeva. ¿Cuál es la diferencia electrofisiológica o cómo lo estudio yo para saber si ese paciente tiene indicación de marcapaso o no? ¿Cómo estudian el sistema de conducción? Esto es para que vean lo interesante que son las arritmias. O lo que es interesante, lo que es la fisiología. Yo trato de darle una fisiología aplicada, ¿sí? Porque ahora lo voy a volver. Ah, me equivoqué de. Para vos no me equivoqué de charla. Qué bueno. Este es de electrocardiograma. ¿Saben lo que es eso? Sí, señor, la máquina rudimentaria de electrocardiograma. Perfecto. ¿Y el que está arriba quién es? En el libro de Vélez lo dice. Ajá, ese es El el libro de Vélez lo premio dice. Nobel. Sí, ¿y el que está abajo quién es? Un residente seguro. No, un preso. Pero no importa, porque así se hacía un electrocardiograma. Se le metían las manos en cubetas y de esa manera tenían el mecanismo de transmisión. Historia de la medicina. Pero, no entiendo cómo me voy a equivocar. ¿Dónde estará la charla de electrofisiología? Bueno, y entonces, ¿qué hacíamos? ¿Cómo lo estudiamos a los pacientes? ¿Cómo los estudiamos? Para poder ver los bloqueos. Hay que conocer el sistema de conducción cardíaco. ¿Sí? ¿Está? ¿Y el estudio, cuál es el estudio ideal para estudiar el sistema de conducción? Ustedes van a ser cardiólogos. El estudio electrofisiológico, ¿nunca escucharon de un estudio electrofisiológico? ¿Está? Bueno, vamos a tratar de ver un poquito todo esto. Bueno, lamentablemente el ABC de la... Voy a pasar algunas diapositivas rápido, para que no se aburran. Pero el ABC pasa por esto, ¿sí? Por entender primero qué es un ion, qué es un canal, qué es un potencial de membrana, a qué nosotros llamamos sistema cardiolector cardíaco, qué tipo de fibras tenemos, cuáles son las propiedades cardíacas y cuál es la variación de la frecuencia cardíaca. Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Entonces la primera, ¿qué es un ion? Porque vieron que si yo tengo mucho potasio o poco potasio, la gente se muere. ¿Pero por qué se muere? Porque cambia el potencial de acción. Genera una arritmia y se muere. Yo tengo mucho sodio o poco sodio, no se muere nadie cardíaco. Ahora, la neurona se deshidrata o se hiperhidrata y termino torulo. ¿Está? O tonto, pero esto es importante. ¿Qué es un ion? Una molécula. Una partícula no es una molécula, es una partícula con carga que perdió un electrón, ¿sí? Y eso hace que la carga sea positiva o sea negativa. Es decir, ¿cuáles son los iones más importantes en la electrofisiología? Que es lo que vemos hoy. El potasio, que es el intracelular, y el sodio, que es el extracelular. Sodio, potasio Calcio. y calcio. Los tres iones más importantes. ¿Sí? ¿Y qué es un canal? Es un medio de comunicación entre un espacio y otro. Es un canal. Un canal. ¿Y qué es? Comunica. Comunica. ¿Sí? Todo canal Comunicación. comunica. ¿Sí? La estructura que está en la membrana celular. Ajá. ¿Y cómo es esa estructura que está en la membrana celular? ¿Qué cursaron hasta ahora? Entiendo que proteína. Muy bien. ¿Por qué es proteica? El canal, porque es proteica, porque es la forma en que permite el pasaje en una membrana fosfolipídica. Perfecto, pero ¿por qué es proteica? Porque la membrana es fosfolipídica, ¿sí o no? Porque la membrana celular tiene dos tipos de proteínas. Sí. Por eso es una membrana. Las proteínas que recubren la membrana y las proteínas que atraviesan la membrana.
Entonces, toda proteína que atraviesa la membrana, ¿sí? Eso es un canal. Quiere decir que, ¿qué es un canal? Nada más que una proteína de membrana. ¿Está claro? Y por el canal puede pasar un ion. Después vamos a ver los mecanismos por los cuales puede pasar un ion. Y después vamos a ver el tipo de canal. Porque los canales de sodio son distintos a los canales de potasio. ¿Está? Ahora, cuando yo analizo la electrofisiología, me encuentro que tengo iones, que tengo canales, pero tengo otro término, dice corriente iónica. ¿Y qué es una corriente iónica? Lo que entiendo, porque Usted es cardiólogo, así que tiene que entender mucho. cuando hay un intercambio de iones se produce a su vez una despolarización o repolarización de la membrana. No llegué todavía a eso, estamos muy básicos todavía. Todavía no llegué a eso. ¿Será un flujo, doctor? Es el sentido en el cual ¿Un flujo? Todo tiene que ver. Es decir, una corriente iónica es el pasaje de un ion hacia un lado o al otro en la membrana. Y yo lo voy a llamar corriente iónica. ¿Por qué? Porque yo le voy a poner nombre y apellido. ¿Sí? Yo voy a decir que yo tengo un ion. Ay, qué viejo esto. Yo tengo ion y voy a decir esto es un ion de sodio. ¿Sí? Pero yo voy a decir, esto es una corriente iónica, le voy a poner una I. ¿Sí? Y esa corriente iónica puede ser de entrada o de salida, de influjo o de flujo. ¿Sí? Acá puede tener una I o una E. ¿Qué quiere decir? Eso tengo que aprender. ¿Por qué? Porque el ion va a pasar de un lado al otro de la membrana a través de una corriente iónica. ¿Está? Para que quede claro eso. ¿Sí? Esa corriente iónica o ese pasaje se va a dar por un gradiente. ¿Sí? ¿Cómo pasan los iones de un lado al otro de la membrana? Por gradiente. Es decir, los mecanismos pueden ser... Gradiente es cuando no necesitan gastar energía para pasar de un lado a otro. Exactamente. Significa que se necesita que sea positivo o Perfecto. negativo. Ahora, si usan energía, no es por gradiente. Por eso, entonces hay mecanismos de transporte, se llama eso, doctor. Podemos tener pasivos y mecanismos de transporte activos. Cuando yo tengo un mecanismo de transporte pasivo, que puede ser por difusión simple, pasa directamente, por difusión facilitada, necesita un carrier o un transportador, o un mecanismo activo que necesita de energía, de ATP. Generalmente utilizo un mecanismo activo y son las famosas bombas cuando yo voy a ir en contra de un gradiente. Ahora ese gradiente que permite el pasaje, ¿sí? Ese gradiente que permite el pasaje, ¿de qué tipo puede ser? Para poder entender una célula cardíaca. ¿Por qué pasa el sodio de un lado al otro? Y por concentración o diferencia de carga. Entonces hay dos tipos de gradientes por los que puede movilizarse una partícula o un ion. Un gradiente es químico y un gradiente es eléctrico. El gradiente químico, ¿sí? Es el que, como él dice, hay una diferencia. ¿Sí? Yo tengo 10 partículas de sodio de un lado, una partícula de sodio del otro, va a pasar para que queden 5 partículas de cada lado. Ahora, yo tengo una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? Va a pasar la carga positiva para igualar a la negativa. ¿Está claro? Eso es importantísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las corrientes iónicas, las que me permiten el pasaje, son donde yo voy a actuar, ¿sí? Para bloquear o no bloquear o generar los mecanismos de arritmia o de antiarrítmico. ¿Por qué se produce una arritmia? ¿Cuáles son los mecanismos más comunes por los cuales se produce una arritmia? Reentrada, más fácil de todo. Más facilito. Perfecto. ¿Y cuál más? Tópico. Focos diferentes al nodo sinusal que estén enviando. Exactamente, eso se llama automatismo. ¿Y qué otro mecanismo más? Que un corte a nivel de la conducción, que no sirva arriba y que esté mandando impulso.
Se llama... Que tenga un impulso en el periodo refractario. No, bueno, eso depende de dónde caiga. Pero vos tenés que conocer. Los tres mecanismos fundamentales de arritmia son la reentrada. ¿Sí? Dentro de la reentrada vas a encontrar la micro reentrada y la macro reentrada. Son fenómenos fisiológicos que los tendríamos que aprender. ¿Sí? Después, focos automáticos. ¿La arritmia más común automática cuál es? ¿La FA? No. ¿La arritmia? La fibrilación Fibrilación auricular. auricular. ¿No? ¿La arritmia automática? Tira acá, foco de diferencia. No, tira lo que quieras, pero no es un mecanismo automático. La arritmia automática por excelencia es la parasistolia. ¿Nunca escucharon la parasistolia? ¿Nunca? ¿Saben cómo se diagnostica una parasistolia? Fisiológicamente, ¿eh? Es una arritmia automática, ¿sí? Que tiene una característica fundamental. La relación entre los QR es variable. ¿Sí? Eso quiere decir que yo tengo un QR acá y la arritmia en uno está a 10 milisegundos, en otro puede estar a 2, o en otro puede estar a 12. ¿Sí? Eso es una de las características. La segunda característica de la arritmia automática característica es que da latidos de fusión. Y la tercera que tiene una frecuencia determinada. Veámoslo fisiológicamente. Si yo tengo esta es mi frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Y le pongo un foco automático acá, que en vez de correr a esta velocidad, corre a esta. Y se repite con esa. La ligadura acá es variable. Acá cae en punta, genera un latido de fusión. Eso es porque compiten los dos. Eso es fisiológico. Esa es la verdadera arritmia automática. ¿Está? Y el tercer mecanismo son los postpotenciales. Bueno, sigamos. Esto se pone aquí. Voy a darle algunas definiciones que no son son importantes, pero que vamos a tratar de pasarla rápido. Dice, existe una gran variedad de canales iónicos que se caracterizan por ser proteínas de membrana, lo que vimos recién. ¿Sí? Los canales iónicos más importantes que vamos a ver hoy son sodio, potasio, calcio y cloro. Y ahí dice, se abren y se cierran en respuesta a distintos estímulos. ¿Qué quiere decir? Que se abren y se cierran a respuesta a distintos estímulos. Que se pueden abrir o cerrar por voltaje o se pueden abrir o cerrar por tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El canal de sodio se abre a los 70 milivoltios. ¿Sí? Pero también puedo tener un canal que se abra a los 70 milivoltios, pero en vez de cerrarse a los 40, se cierra cuando pasó un determinado tiempo. Entonces, voy a tener canales que son voltaje dependiente y canales que son tiempo dependiente. Todo esto lo enseña la electrofisiología. ¿Sí? Esto lo paso porque es como lo estudiamos nosotros. ¿Está? Dice, la existencia de variedad de canales da una versatilidad enorme de respuesta eléctrica. Cada tipo de célula responderá de una manera diferente. Y esto va a depende del canal. ¿Está? Bueno, acá no es nada importante lo que dice, ¿sí? Y las células excitables, la existencia de canales de calcio, sodio y potasio es la que va a generar un potencial de acción. Entonces ya, otro término, si yo tengo un potencial de acción, tengo que tener un potencial de equilibrio. ¿Y qué significa un potencial de equilibrio en una célula? En el que está en reposo la célula. Muy bien, quiere decir que el potencial de equilibrio es lo mismo que decir potencial de reposo. ¿Sí o no? Es lo mismo que decir potencial de membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una membrana celular, ¿sí? Acá está cargada en forma positiva, acá está cargada negativa, yo pongo un electrón a un lado y al otro lado de la membrana y esto me da un potencial de equilibrio o potencial de membrana.
según la célula que yo estudie, voy a tener un potencial de equilibrio que va a tener un valor o va a tener otro. Por ejemplo, una célula de Purkinje tiene un potencial de equilibrio, potencial de membrana de menos 90 milivoltios. Una célula del nódulo sinusal tiene un potencial de equilibrio o potencial de membrana de menos 70 milivoltios. ¿Está claro? Muy bien, entonces, ahora, ¿cómo formamos el potencial de equilibrio? ¿Qué quiere decir el potencial de equilibrio de membrana? Que los iones están en equilibrio, no se mueven para un lado ni se mueven para el otro. ¿Está claro? Por ejemplo, si yo tuviera una célula, ¿sí?, que solo tuviera un ion, por ejemplo el sodio, ¿sí? Tengo una célula que solo tiene sodio, entonces yo tendría que obtener el potencial de equilibrio para el sodio, ¿sí? ¿Y cuánto es el potencial de equilibrio para el sodio? ...40 milivoltios... ...más 40 milivoltios... Ahora, si la célula en vez de tener sodio tuviera solo potasio, ¿cuánto sería el potencial de equilibrio para el potasio? Menos 97 milivoltios. Es decir, si yo tuviera una célula que solo tengo un ion, yo calculo su potencial de equilibrio. ¿Cómo se calcula el potencial de equilibrio? Hay una ecuación famosa que calcula el potencial de equilibrio, que es la ecuación de Nernst. Ahora la vamos a ver, ¿sí? Lo importante que ustedes tienen que saber acá es que cada ion, cuando va a ir de un lado al otro, va a tratar de buscar su potencial de equilibrio. ¿Sí? ¿Está? Quiere decir que cuando yo tengo sodio, imagínense, yo en la membrana celular normalmente tiene sodio, potasio, cloro, calcio. Cuando yo tengo la membrana que dije que era de menos 90 milivoltios, ¿está más cerca el potencial de equilibrio del sodio o del potasio? Del potasio. Del potasio. Quiere decir que cuando yo tengo que mi membrana celular tiene menos 90 milivoltios y el sodio está afuera, ¿qué va a tratar de hacer el sodio? Entrar a la célula. ¿Para llegar a quién? A su potencial de equilibrio. Quiere decir que el sodio va a entrar a la célula hasta ver si puede llegar a su potencial de equilibrio. ¿Está? Quiere decir que cada ion se moviliza de un lado al otro, ¿sí?, buscando su potencial de equilibrio. ¿Está? Y el potencial de equilibrio de cada ion está dado por una ecuación, que es la ecuación de Nernst. Ahora la vamos a ir viendo. ¿Está? Y como la célula tiene muchos iones, la ecuación de Nernst tiene en cuenta la concentración extra e intracelular de los iones. ¿Está? Eso me da el potencial de equilibrio o potencial de reposo de una célula cardíaca. ¿Está? Muy bien. Ese potencial también va a depender de algo, del grado de conducción que tenga la membrana, ¿sí?, o del grado de permeabilidad. Porque si yo tengo esta pared y esta pared, estamos nosotros acá y del otro lado no hay nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pasar al otro lado para equipararnos, ¿no? Somos 8 acá para quedar en equilibrio, 4 y 4. Ahora resulta que no podemos pasar por la pared, porque no la podemos atravesar. Entonces eso se llama en la membrana grado de permeabilidad de la membrana. Entonces cada ion tiene un grado de permeabilidad. Entonces el ion se mueve de un lado al otro de la membrana buscando su potencial de equilibrio según el grado de permeabilidad. Entonces un señor, que ya no se fue más, Nernst, se llamó Goldman, generó una ecuación igual a la de Nernst, nada más que ahora
esa ecuación tiene en cuenta el grado de permeabilidad de la membrana para cada ion. Ahora Toto dice, ¿para qué me sirve? Y ahora van a ver para qué le sirve, cómo pasa un ion de un lado al otro y para qué me sirve a mí, ¿sí? Como cardiólogo, conocerlo. Porque yo le pregunté y me dijeron le doy amiodarona. No tienen la más pálida idea por qué actúa la amiodarona. ¿Se acuerdan que alguno estudió ¿alguno se acuerda de la clasificación de Vaughan y Williams? No. Bueno, vamos a repasarla después. Me extraña que un terapista del Fernández no me lo pueda decir, pero bueno, tendré que hablar con Ignacio. Sigue estando en la terapia, ¿cómo se llama? Graciela, hay que decir la negra, pero no queda más. Mónica. Mónica Quintero. ¿Se jubiló Mónica? Claro. Sí, yo estaba ahí con ella y con Cerazo, que era el jefe de ella. Trabajé con ellos muchos años. Bueno, vamos a ver, hay tipos de canales, como dice acá, los canales independientes de voltaje y ligando, ¿sí? Va a haber otros canales, los que más nos importan a nosotros, ¿sí? Permanecen cerrados o se abren según el neurotransmisor, porque esto trabaja así. Ustedes cuando le dan en un paro noradrenalina a los pacientes, ¿qué hace la noradrenalina en el corazón? La estimula, que genera el automatismo. Buenísimo, ¿y cómo lo hace? El automatismo, el grado de... Bárbaro, hermoso, ¿y cómo lo hace? Pero debe activar los canales de sodio, después eso debe, canales de calcio. Debe, sí, ¿no? Primero según un receptor específico. Ese receptor específico actúa sobre el ATP a través de la adenilciclasa, segundo mensajero. Quiere decir que yo tengo un receptor y un mensajero. ¿Qué hace eso? ¿Sí? Actúa fundamentalmente sobre el nódulo sinusal, sobre la despolarización diastólica espontánea. Actúa sobre el potencial de acción. ¿Sí? Permitiendo, ¿sí?, la entrada de sodio a través de un canal específico. Y por eso se aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace la acetilcolina? Lo contrario. Actúa sobre un receptor muscarínico que lo que cambia es la entrada, disminuye la entrada de sodio a través del canal específico que se llama canal IF. ¿Sí? IF que significa FANO. Doctor, para la estimulación, el nodo sinusal, ¿qué canal utiliza la El noradrenalina? canal IF. No, esa es la acetilcolina. Los dos usan el mismo canal. Los dos, uno lo inhibe okay, y otro lo estimula. Gracias. Ya. ¿Y usted sabe qué droga actúa sobre el canal IF? Puntualmente sobre el IF, no. No. Pero leí una en Vélez en estos días, aprovechando lo que me dijo. Si hay una que actúa en la fase 0 de la espolarización del potencial de acción en los canales lentos, sé que ahí actúan los antiarrítmicos de clase 1, la lidocaína y la quinidina. Estamos hablando de la fase 4 del potencial de acción, no la fase 0. Perdón, la fase 4. Sí. ¿Qué significa? Y por eso hay un canal específico que se llama canal IF. ¿Qué droga actúa sobre el canal IF? ¿En qué laboratorio estabas cuando trabajaste en farmacia? ¿Cómo? ¿Estabas trabajando en un laboratorio? Sí, pero los antiarrítmicos prácticamente no. ¿Pero qué laboratorio era? No, digamos, todo de la esas son de cardiometabolismo, con lipios, con cosas, pero antiarrítmicos, nada, la clasificación, claro. Bueno, no importa. Los de fase 4, los de famoso. El canal IF, el único que lo bloquea es una droga, que se llama ivabradina. La ivabradina. La ivabradina, conocida como nombre comercial como Procorralan, bloquea el canal IF. Por lo tanto, es la única droga que baja la frecuencia cardíaca Con ritmo sinusal, ¿no? sin alterar la contractibilidad, porque el beta bloqueante te baja la contractibilidad. Ahora los genios a veces dicen, viene un paciente con fibrilación auricular y le dan ivabradina. Es imposible, no puede actuar nunca. Esto como cuando veamos fisiología de la diástole.
Los genios tratan la diástole diciendo que la relajación mejora con el diltiazem. Una mentira grande como una casa. Fisiológicamente el diltiazem no hace eso. ¿Sí? Pero bueno, ya llegaremos. Bueno, y los canales activos por voltaje. La indicación de la ibabradina es ritmo sinusal, digamos, para reducir La ibabradina lo único que hace es bajar la frecuencia cardíaca y bajó la mortalidad en el estudio Beautiful, producto de que disminuyó la frecuencia cardíaca, y hoy nosotros aprendimos que teniendo una frecuencia cardíaca más baja disminuye la mortalidad de la insuficiencia cardíaca, pero tiene un mecanismo distinto. ¿Sabes cuál fue mi pregunta de examen de fisiología cardiovascular? A mí me preguntaron cuando di examen de fisiología cardiovascular cuál era la frecuencia cardíaca de la ballena y cuánto era la frecuencia cardíaca de un coliflor, de un picaflor. Ese fue mi examen final. 300 por minuto. ¿De quién? Del coliflor. No, poco menos. Pero sé que está en torno a eso. ¿Pero por qué me preguntaron eso? Por el tamaño. ¿Cuánto es la de la ballena? Ya que dijiste la del picaflor es 150. ¿Y una ballena 150. cuánto late? ¿Eh? ¿Cuánto late una ballena? Ahora tienen el chat GPT, pregúntenle el chat. Lo sacamos enseguida de googleando. Entre 30 y 40 latidos. Claro, digo, más lento. ¿Cuánto vive un picaflor? Entre 15 y 20 días. ¿Cuánto vive una ballena? Más de 100 años. Eso te está enseñando algo, que la frecuencia cardíaca es un determinante, un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Está? Y por eso en los estudios con ibabradina, en la insuficiencia cardíaca bajaron la mortalidad. Pero bajaron la mortalidad en aquellos pacientes que tenían la frecuencia alrededor de 72 latidos por minuto. Si vos lo comparás o le dice el estudio, para arriba o para abajo, cambia. Por eso cuando lean un trabajo científico, nunca lean el Astra. Siempre lean material y métodos, que es lo más importante del trabajo, para poderlo interpretar y leer. Si no, le van a vender siempre un buzón. ¿Está? Bueno, estos son los más importantes, los que vamos a ver hoy. Los voltajes dependientes. Esto lo voy a pasar porque... Bien, ahí tienen una membrana celular, una proteína que atraviesa, que es un canal. Por ese canal pasa una corriente iónica. ¿Está? Bueno, estos no, porque estos son canales que son de neuro. Ahí tiene bien hecha la estructura de membrana. ¿Sí? Miren. Y acá otras definiciones, ¿sí? Porque a veces a uno le gusta dar definiciones. Dice, gran parte de los procesos fisiológicos puede ser explicado mediante fenómenos eléctricos de la célula. Es decir, la fisiología, el fenómeno eléctrico la explica. ¿Está? Todas las membranas celulares son eléctricamente polarizadas. ¿Qué quiere decir? Que tienen una diferencia potencial, una carga distinta dentro de la de afuera, y eso genera una diferencia de potencial. La base del potencial de reposo es la existencia de proteínas especializadas que son capaces de transportar iones, canales. ¿Sí? Y el potencial de reposo no es constante, va a variar, depende de cada célula. Por eso vamos a tener potencial fibras rápidas, fibras lentas, como las vamos a ver después. Y después dice, la deficiencia de las proteínas que están implicadas en los mecanismos de transporte dan lugar a enfermedades. Canalopatía. ¿Vieron alguna vez una canalopatía? La delugada, digo, ¿no? Como clásica. Clásica. ¿Y alguna más generalizada? Bueno, hay una canalopatía en los chicos chiquitos que les genera, a nivel miocardio, le va a generar trastorno de conducción cardíaca, lo llevan a la miocardiopatía dilatada por deterioro de un canal específico y eso se complementa por ese mismo canal a nivel auditivo, de mal desarrollo del crecimiento, trastornos del equilibrio, ¿sí? Coreas, etc. Son canalopatías. A mí se me murió
con una canalopatía, la seguí durante 8 años a una chiquita y se murió cuando tenía 25 años. Y se me murió en insuficiencia cardíaca. ¿Y a qué edad se la detectó? Y yo la empecé a ver a los 16 años porque hasta los 16 la veía en los pediatras. Y la empecé a ver a los 16, casi 10 años. Bueno, las bases biónicas las vamos a ir pasando rápido porque como esto lo doy todo para el alumno básico, y esa es la ecuación de Nernst. ¿Qué dice la ecuación de Nernst? La ecuación de Nernst dice que el potencial de membrana, Bm, o X, potencial de equilibrio, es igual a R por T sobre Z por F por el logaritmo neperiano de la concentración intracelular de un ion sobre la concentración extracelular de un ion. Entonces yo podría decir acá que esto sería igual, ¿sí?, a R. ¿Qué es R? Constante de los gases. T. ¿Qué es T? Temperatura. Sobre Z. ¿Qué es Z? Valencia del ion. Por F. Constante de Faraday. Sobre la concentración intracelular, por ejemplo, de potasio, 140 miliequivalente. Sobre la concentración extracelular, 4.5 miliequivalente. Ahora, volvamos acá. Todo esto yo lo puedo resumir, ¿sí?, en un número que en algunos libros dice 58.1 o 61 por el logaritmo decimal, más fácil. Pero esto tiene una sola trampita. R es una constante, ¿sí o no? No va a variar. F es una constante, no va a variar. La valencia del ion es una constante, porque puede ser más 2, menos 2, más 1. ¿Qué varía? ¿La temperatura? Perfecto. Quiere decir, usted cuando tiene fiebre le sube la frecuencia cardíaca. Ahí tiene la explicación. Porque varían las corrientes, porque varía esto. Por lo tanto, varía el nódulo sinusal. Entonces vos podés tener la misma concentración del ion a un lado y al otro, pero varió la temperatura. Eso te cambió el potencial de equilibrio del ion. Y eso te va a generar la frecuencia. ¿Viste qué fácil que es aprender fisiología? ¿O no? ¿Vos te habías preguntado por qué tenías fiebre? ¿Por qué te subía la frecuencia? No me lo imaginé, por lo que sube la frecuencia. ¿Está? Bueno, vamos a ir más rápido. Miren todo lo que les tengo que explicar a los alumnos, pero bueno. Y bueno, y el señor Goldman lo único que hizo, meterle a la fórmula la permeabilidad. Y quiero llegar a la permeabilidad de Goldman. Esto es un dato importantísimo. No se lo olviden nunca. Esto es la concentración intra y extracelular de los iones. A mí, como cardiólogo, el que más me importa es el potasio. Y si yo te pregunto en un examen, me decís que el potasio va de 2 a 6, así como te sentaste vas, ¿sí? Porque con 2 se muere y con 6 se muere. Entonces, un alumno tiene que saber que el potasio va de 3,5 a 5,5 y punto. ¿Está claro? Entonces, a los cardiólogos esto lo tienen que conocer recontra bien. ¿Está? Esto es para que vean las concentraciones, según los libros, ¿no? Yo les muestro alguna, ¿está? Para que nosotros podamos interpretar. Bueno, vamos a un dato interesante. Miren esto. El movimiento de los iones, ¿sí?, difusibles, se debe a un gradiente. En esta primera diapositiva tengo un gradiente de qué tipo. Positivo. ¿De qué tipo?
iónico, eléctrico. Químico. Fíjense que no hay, todavía el profesor no le puse las cargas. ¿Está? Quiere decir que esto va a pasar por concentración. Que tiene más concentración. De un lado que acá. ¿Está claro? Esto es un típico gradiente químico. Ahora acá, ¿qué pasa? Fíjense, acá es negativa y acá es positiva. El gradiente es mixto. ¿Ok? Y acá y ahí Y vuelve a ser químico más que nada, porque parece estar en equilibrio eléctrico, ¿no? ¿te parece? Y tiene tantas cargas. Ah, no, tiene cargas negativas y positivas, claro, sí, es. Eso para que vean que a veces voy a poder pasar por un gradiente químico, ¿sí? Pero está bloqueado el gradiente eléctrico. Y eso lamentablemente pasa en el canal de sodio. Bien. ¿Está? Que ahora lo vamos a ver cuando veamos el potencial de acción. ¿Queda claro? ¿Alguna duda tienen? Pregunten, ¿eh? Bueno, miren acá. Fíjense esto. Gradiente químico. Por gradiente químico, el sodio entra a la célula, pero el potasio sale. ¿Está? Por gradiente eléctrico, el sodio entra a la célula y el potasio entra a la célula. Fíjense cómo un mismo ion puede tener comportamiento distinto. ¿Está? ¿Sí? Cuando yo les hablaba de la clasificación de Vogel y Williams, ¿yo qué les dije? Que había cuatro tipos diferentes de antiarrítmicos. Grupo 1, bloqueante de los canales de sodio. Grupo 1A, B y C. Mirá qué fácil. Ya para que vayas aprendiendo. Grupo 1, bloqueante del canal de sodio. Ahora te voy a mostrar cómo lo bloquea. Grupo 2. ¿Quiénes sean del grupo 2? Beta bloqueante. Bloqueante de los canales adrenérgicos. Grupo 3. Amiodarona. Bloqueante de los canales de potasio. Y grupo 4. Verapamilo. Bloqueante de los canales de calcio. ¡Qué bárbaro! Yo tengo 4 antiarrítmicos que bloquean 4 canales. Y hoy de lo único que yo voy a hablar de 4 canales. Quiere decir que si yo aprendo los 4 canales, ¿sí? Aprendo cómo trabaja un antiarrítmico. Si yo aprendo por esos canales cómo pasan los iones de un lado al otro, puedo entender el mecanismo de la arritmia. Puedo entender los mecanismos de conducción. ¿Está? Quiere decir que la electrofisiología, que nosotros no le damos nada, y yo no soy electrofisiólogo, yo soy cardiólogo y a mí me gusta la unidad coronaria y lo que más me gusta son los síndromes coronarios. Sin embargo, esto permite poder interpretar. Vos hoy le preguntás a cualquier alumno que termina la facultad y el mecanismo de acción de los antiarrítmicos lo aprendió de memoria. ¿Sí? De hace años. Y es tan fácil razonarlo que no te lo vas a olvidar nunca. Nunca te lo vas a olvidar. Porque cuando yo estudiaba me decían que los del grupo 1 aumentaban la duración del potencial de acción, aumentaban la duración del periodo refractario absoluto, mantenían normal la duración del periodo refractario relativo y alteraban la relación periodo refractario absoluto relativo. Y vos lo practicabas de memoria, porque tenías el cuadrito, tenías los 4 antiarrítmicos y tenías todo. Yo te muestro cómo no necesitas estudiar de memoria si aplicás un poquito el razonamiento fisiológico. ¿Está? Bueno, sigamos. ¿Está? Bueno, esta es la ecuación de Nernst. Algunas diapositivas ya se las voy a sacar a los alumnos porque los vuelvo locos. Está, el potencial de equilibrio y potencial de membrana es igual.
Y ahora voy a entrar en algo importante, este es el potencial del reposo, es en los canales. Resulta que los canales de sodio son distintos a los canales de potasio. ¿En qué son distintos? Yo digo que los canales de sodio son, ustedes muchos son muy jóvenes, algunos somos más viejos. Ustedes se suben acá al ascensor y abren la puerta, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, cuando yo era joven, para subir al ascensor tenía que abrir 2 puertas, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo? Quiere decir que la diferencia que tiene el canal de sodio, que tiene 2 puertas, o 2 compuertas, lo que yo voy a llamar compuerta externa, M, o compuerta interna, H. Quiere decir que si yo tengo un canal y tiene 2 puertas, 2 compuertas, quiere decir que puede estar en 3 estados distintos. Las 2 puertas pueden estar abiertas. Ese es el más fácil. Eso yo lo voy a llamar canal abierto. Las 2 puertas pueden estar cerradas. Será un canal cerrado. Ahora, si tengo una abierta y una cerrada, ¿puedo subir al ascensor? No, eso es un canal inactivado. Quiere decir que la característica fundamental del canal de sodio, que es un canal voltaje dependiente, y que ahora vamos a trabajar, es que tiene 2 compuertas, pero que le van a permitir estar en 3 estados diferentes. Pero en uno solo de esos estados va a permitir el pasaje de sodio. ¿Está? Y el sodio va a entrar por un gradiente electroquímico, que ahora lo vamos a ver. Pero se va a cerrar a un voltaje determinado y no va a seguir entrando, porque se va a inactivar. ¿Está? En cambio, el canal de potasio es mucho más fácil. Tiene una sola puerta. N. Esa puerta N, ¿sí? O está abierta o está cerrada. Entonces el mecanismo fisiológico por el cual actúa un canal es mucho más fácil. Porque el canal puede estar abierto o puede estar cerrado. ¿Está? ¿Se entiende esto? Después vamos a ver por qué puede estar abierto o puede estar cerrado. Bueno, ahí tiene la ecuación de Goldman, bastante más compleja, ¿sí? No se las voy a tomar en un examen. Pero lo único que quiero que entiendan es que tienen en cuenta, a ver, yo digo, hay cosas que uno la va a aprender de memoria, pero hay cosas que uno tiene que aprender y dice, bueno, la ecuación de Nernst, y depende de la concentración de los iones. A mí me enseñó que el ion tiene que buscar su potencial de equilibrio y solo la va a variar la temperatura corporal. La ecuación de Goldman es lo mismo, nada más que va a tener un componente más, el grado de permeabilidad de la membrana. Entonces, ¿yo qué te puedo preguntar? No te voy a preguntar la fórmula nunca, pero te voy a preguntar para que razones. ¿Cuál es la variabilidad de una ecuación de Nernst? La temperatura. La concentración del ion. ¿Cuál es la variabilidad de una concentración de Goldman? ¿Está? Y ahí tienen los canales. Arriba, el de sodio, ¿sí? Con sus compuertas. Miren, digo, el canal de sodio está cerrado, ¿sí? Menos 90 milivoltios, la compuerta de inactivación está abierta y la compuerta de activación está cerrada. A los menos 90 milivoltios, el canal está en reposo. Entre menos 90 y más 35, ¿por qué digo más 35? Porque siempre va a buscar el canal de equilibrio. El canal va a estar abierto. Tiene la compuerta de activación abierta y la de inactivación abierta. Y entre menos 90 y más 35, retardado, es cuando va a volver a cerrarse. O nosotros lo podemos llamar inactivado. Generalmente acá tendría que decir
que están las dos compuertas cerradas. Y abajo el otro, más fácil, reposo o activo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer un dibujito. Ya que tengo los canales ahí. Déjenlo acá. ¿Eh? Esta es la célula. ¿Sí? Tengo sodio acá. El canal está en reposo. Menos 90 milivoltios. Esto es positivo, ¿sí o no? Y el interior de la célula es negativo. ¿Ok? Acá tengo 145 miliequivalentes. Acá tengo 10 miliequivalentes. ¿Está? Muy bien. Llega el potencial umbral. Por mecanismo de voltaje, el canal se abre, porque es un canal voltaje dependiente. Entra el sodio. ¿Por qué entra el sodio? ¿Por qué tipo de gradiente? Vamos a hacer dos flecos. Ahí es químico, digamos, ¿no? Por gradiente. Perfecto, vamos a poner gradiente químico. Químico, ¿no? Yo le pregunto, doctor. Hay una diferencia de clasificación. Usted es casi como yo. ¿O no? Químico se supone que entra el sodio y te sale el potasio. No hable del potasio, no vaya donde yo no dije nada. Yo le pregunto cómo entra el sodio. Usted me dijo por un gradiente químico y yo estoy de acuerdo. Acá tengo 145, acá tengo 10, acá tengo 145 partículas, acá tengo 10, tengo que equiparar. Químico. ¿Eléctrico? También. Muy bien. Negativo. Muy bien. Y eléctrico. Quiere decir que a menos 90 milivoltios cuando se abrió el canal, voltaje dependiente, ¿y qué está buscando? ¿Por qué entra el sodio? Porque busca su potencial de equilibrio. Más 40. ¿Está? Muy bien. Potencial ahora 0. ¿Sigue entrando sodio o no sigue entrando sodio? ¿Por qué no? ¿Cuánto es el potencial de equilibrio del sodio? Menos 40. Más. Más 40. Más 40. ¿Y entonces? Todavía falta. Todavía falta. ¿Sigue entrando sodio o no entra sodio? Sí, sí, sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué mecanismo? 40. ¿Por qué mecanismo? Y si se compensaron las concentraciones por el mecanismo eléctrico. ¿Por el eléctrico? El eléctrico. Si las concentraciones están iguales a ambos lados. Si yo tengo 0, tengo equilibrio eléctrico. No puedo entrar nunca por eléctrico. Entonces lo que está diferente es las concentraciones, químico. Perfecto. Muy bien. Todo se aprende razonando. Muy bien. Pero ahora tengo más 30. ¿Sigue entrando sodio? Sí. ¿Por qué? Porque tiene más, bueno, le falta para llegar a más 40. Le falta para llegar a su potencial de equilibrio. Sí. Muy bien. ¿Y entonces cómo entra? ¿Cómo? Acá la célula ahora es negativa y acá es positiva. Porque ahora estamos en más 30. Entra por concentración, no es químico. Muy bien, entra por químico. ¿Y por eléctrico? Y por eléctrico tiende a salir. Sale. Por eso nunca el sodio en esta célula llega al potencial de equilibrio. ¿Está?
para que aprendan, una célula de un potencial cardíaco tiene que no va a llegar nunca. ¿Por qué? Porque termina cerrándose porque es voltaje dependiente. ¿Está? Esto es para que aprendan cómo se mueve el sodio de un lado al otro. ¿Está claro? ¿Está? Todo es cuestión de pensar y razonar. Si ustedes lo razonan, no se lo olvidan nunca. Si ustedes lo razonan, no se lo olvidan nunca. Muy bien, sigamos. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque se lo voy a dar al final, el sistema de conducción, si nos queda tiempo, porque quiero llegar a los potenciales de acción antes que todo esto. Pues esto es lo más fácil. Tipo de fibra. Bueno, todo. A ver, una pregunta del millón. El que la sabe lo apruebo, sin tomar el examen. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal del nódulo sinusal? Entre 60 y 100. No, Es más alto. entre 50 y 140, Uy, se están 150. matando. Mirá como una pregunta tan fácil le genera un quilombo grande. No, es cierto. Puede ir más rápido. Bueno, yo pregunté cuál es la frecuencia normal. Si tiene 140, Y sigue siendo el perdón, nódulo sinusal, pará. Si tiene 140 es taquicardia sinusal. Claro. Así que la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia del nódulo sinusal? Normal. ¿Número, doctor? 60 a 100. ¿Doctora? 65. ¿Doctor? 60, sí. ¿Doctor? No queda. 50 es bradicardia, no importa. Siga. 60 a 100. Doctora, allá. 110. ¿Cómo? 110. Qué paliza. Pero de cuánto es, no sé, dígame. Ese no sinusal dispara 110, el de la doctora. Pero es cierto que puede dar mucho más. ¿Cómo? ¿No? Que- Bueno, no importa. Bueno, guachá, doctor, no importa. El nódulo sinusal late a 110 latidos por minuto. Solo eso. ¿Por qué? ¿Y por qué mi frecuencia normal es de 60 a 100? Porque cuando pasa por el otro nodo frena, es como No, un freno. no, Sí, o sea, no, como si en el no. Bueno, Porque el nódulo sinusal está regulado por el simpático y el parasimpático. Si usted le saca el simpático y parasimpático y pone el corazón sobre la mesa, late a 110 latidos por minuto. Por eso cuando hace un trasplante cardíaco, el corazón late a 110. El automatismo habitual es ese. Lo que pasa es que entre el simpático y parasimpático predomina el parasimpático. En ese balance el parasimpático lo va. Por eso tu frecuencia habitual es entre 60 y 100. Pero el latido propio del nódulo sinusal es ese. ¿Está? Tuviste casi. ¿Sabes? Pero no. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí dice tipo de fibra. El balance entre el parasimpático y el simpático. ¿Eh? Como predomina el parasimpático, lo baja. Es una lucha. Si lo aislaron, la batería se... Cuando yo hacía fisiología, hace muchos años, no sé si al doctor que es más joven le tocó, pero en la cátedra de fisiología agarrábamos el corazón del sapo. Entonces abríamos al sapo, lo desmedulábamos, ¿sí? Lo abríamos, sacábamos el corazón y lo poníamos sobre la mesa y veíamos cuánto latía. Y ahí le tirábamos acetilcolina, noradrenalina, ¿sí? Atropina y veíamos si aumentaba o disminuía. Después no se hizo más, no sé por eso sí. En la época mía. Fisio yo la hice en el 87, pero ya ese práctico no lo hacía. No, yo ese práctico lo hicimos yo cursé fisio en el 79 y lo seguimos haciendo hasta el 82, 79. 88 hice fisios. Bueno, y hasta el 83, porque hacíamos mucho práctico, pero un día cambiamos el práctico y le saqué sangre a un alumno y se me desmayó otro. Entonces no pudimos seguir haciendo práctica. El que se me desmayó fue el hijo de Borocotó.
En medio, sí. Así no se me parte la cabeza. Bueno, chicos, las fibras cardíacas se clasifican según la velocidad de despolarización o según la presencia de despolarización diastólica espontánea. Primer concepto, según la velocidad. La velocidad de despolarización. ¿Sí? Se clasifican en fibras rápidas o fibras lentas. Despolarización. No duración del potencial de acción. La despolarización es la fase cero de un potencial de acción. ¿Está claro? Es decir, si yo tengo una fase cero, según la rapidez que se despolariza, ¿qué quiere decir? La velocidad de despolarización va de la pendiente del voltaje en función del tiempo. ¿Sí? Si yo estoy en menos 90 y llego a más 30 en un segundo, la despolarización es más rápida que si llego en 3 segundos. Quiere decir que la fase cero del potencial de acción da la clasificación de la fibra, en rápida o lenta. Y la fase 4 clasifica las fibras en automáticas o no automáticas. ¿Por qué? La fase 4 es la que dice que yo tengo despolarización diastólica espontánea. ¿Está? Muy bien. Vamos a ir rápido. Potencial de acción de una fibra rápida no automática. ¿Sí? Fibra rápida no automática. Por ejemplo, hay un dato que está mal, que donde dice menos 80 debe decir menos 90. Tengo la fase 0, ¿sí? La fase 1, llamada repolarización precoz. La fase 2, llamada meseta. La fase 3, llamada repolarización tardía. Y la fase 4 de reposo. Importantísimo, porque estas son las fibras musculares comunes, las no automáticas, donde se produce el 90% de las arritmias. ¿Sí? Porque las arritmias en algunos lados están en el sistema de conducción, pero el 90% es miocardio. La arritmia ventricular se produce en el miocardio. Cuando me infarto, tengo extrasístole. ¿Está? Muy bien, ¿a qué se debe esto? Fase 0. ¿Sí? Fíjense, menos 90, cuando llegamos al potencial umbral, menos 70, se abre el canal de sodio. ¿Qué hace? Entra el sodio por una corriente electroquímica. ¿Qué busca? El potencial de equilibrio. No lo va a encontrar nunca, por lo que yo les acabo de explicar. Y llega al máximo, que es de más 90, más 20. Ya en este potencial de acción, yo ya estoy viendo, si analizo el tiempo, la velocidad de polarización es rapidísima. ¿Sí o no? Porque si yo le pondría abajo segundo, no tarda ni un segundo. Después lo vamos a ver porque hay un gráfico que lo tiene. Lo importante es esto. ¿Está claro? Velocidad de polarización. Fase 0 del potencial de acción. Muy bueno. La diferencia entre menos 90 y más 20, ¿de cuánto es? 110. Entre menos 90 y más 20. 110. 110. Así es. Eso significa amplitud del potencial de acción. ¿Sí? ¿Cuál es la amplitud de este potencial? 110 milivoltios. ¿Sí? El punto máximo se llama overshoot o espiga, el más 20. ¿Está? Muy bien. Fase de repolarización precoz. ¿Qué corriente iónica hay? La corriente se llama I sodio I. Quiere decir que es una corriente eléctrica de influjo. Por eso es I. ¿Está claro?
porque está entrando sodio a la célula. Y es una corriente. ¿Sí? ¿Por qué le dije esto? Porque acá entra cloro, ¿sí? Pero también hay una pequeña salida de sodio por una corriente que se llama hito, ¿sí? Una corriente específica. ¿Está? Y lo otro es la salida de potasio, por una corriente electa de potasio, que se llama IK1, no importa, porque hay IK1, 2, 3, 4, IK, ¿está? Muy bien. La fase 2, entra calcio, fundamental, por un canal específico de calcio. Fundamental porque el calcio que entra en la fase 2 es el que me va a permitir, cuando veamos la próxima clase, la contractibilidad. Porque entra el calcio en este momento, para poder permitir que el corazón se contraiga. ¿Está? Y sale potasio. ¿Sí? Ahora fíjense, entra una unión positivo y sale un ion positivo. Por eso a esta corriente de potasio se la conoce como corriente rectificadora del potasio, porque lo que está tratando es de rectificar lo que está entrando. ¿Está? Es como diciendo, está entrando algo que está mal, entonces yo lo corrijo. Por eso se llama corriente rectificadora de potasio. Y por último, la corriente IK3, la más importante, es la que permite la salida de potasio. Ahora, ¿qué me pasó en la célula después de esto? El potasio me quedó afuera y el sodio me quedó adentro. ¿Sí? Pero yo tengo que volver al reposo. Entonces tengo que volver al sodio afuera y al potasio adentro. Pero ¿cómo lo voy a hacer si la concentración de sodio es tan alta afuera y la de potasio es tan alta adentro? La única manera que lo puedo hacer es por transporte activo. Por eso en el mecanismo de reposo aparece una bomba que va a sacar 3 potasios para entrar 2 sodios. ¿Está? Profe, disculpe, le pregunto. Perdón, al revés, claro. Saca 3 sodios. Te quedó el sodio adentro. Sí, Se te metió el sodio. Entra 3 sodios. Saca 3 sodios para entrar. Para entrar 2 potasios. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Doctor, disculpe, ¿y en la fase 0 no había una entrada lenta de calcio? No, doctor. No. En la fase 0 va a entrar lenta el calcio en la fibra lenta. La fase 0 de las fibras lentas son calcio dependientes. Sí. Y la Estamos fase estudiando su 0 potencial de acción de las fibras rápidas son sodio dependientes. Disculpe, claro que sí. ¿Sí o no? Así es. Perfecto. Me ubiqué en el título y ya enseguida. En el título. Y ya aprendiste algo más. Fibra rápida, sodio dependiente. Fibra lenta, calcio dependiente. ¿Está? Potencial de acción. Fibra lenta, potasio dependiente. Calcio dependiente. Calcio. Ya no llega igual, yo veo. Vamos al potencial de acción. Sí, rápido. ¿Sí? Los antiarrítmicos del grupo 1. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué bloqueamos? Hay 3 tipos. 1A, B y C. ¿Sí? Lidocaína, difenilantoína, flecaína, procainamida y propafenona. 1A, B y C. ¿Qué hacían? Te digo que bloquear los canales de sodio. Muy bien, perfecto. Bloqueo. Lidocaína, ¿cómo lo? Difenilantoína, ¿sí? Las que más usaba, propafenona y flecainina. Muy bien, bloquea el canal de sodio. ¿Está? Por un mecanismo X, de antiarrítmico, digamos, de reentrada, de lo que quieran, ¿sí? Cae el estímulo en el periodo refractario acá, que es relativo, y genera un potencial de sodio.
un potencial eléctrico. Este potencial eléctrico, ¿sí?, que cae acá, va a tener mayor o menor velocidad de conducción que la fibra cardíaca normal. En esa fase, Acá, si me cae acá. la velocidad es la misma. No sé. Pero no dependía de la fase 1, fase 0. Seguro, acá voy a tener que despolarizar. Esto va a generar un potencial de acción. ¿Cuántos canales de sodio voy a tener abiertos acá abajo? ¿Y cuántos canales de sodio voy a tener acá? Que se empezaron a cerrar abiertos. Lo que pasa es que el umbral acá es diferente al umbral de acá. Perfecto. Pero acá va a De ahí a que aquí sea relativo y ahí es absoluto. No. Dos cosas distintas. Acá yo voy a poder generar un potencial de acción. El potencial de acción va a ir de la mano la velocidad de la cantidad de sodio que entre. ¿Sí o no? Va a tener mayor velocidad cuanto más sodio entra. Sí. ¿Y el sodio por dónde entra? Por canales. Quiere decir que si yo tengo muchos canales abiertos, Sí. va a entrar más sodio. Por lo tanto, la velocidad de despolarización, ¿cómo va a ser? Más rápido. Más rápida. Y si yo no tengo muchos canales abiertos, porque ya se empezaron a cerrar, porque los canales son voltaje dependiente, y a menos 90, ¿sí?, voy a tener más canales abiertos que cuando esté acá a menos 40. Entonces, ¿cómo va a ser la despolarización de acá? Más lenta. Quiere decir que el potencial de acción acá va a ser así, ¿sí o no? La fase va a ser así. Y si estoy acá, ¿cómo va a ser? Más rápida. Va a ser así. ¿Correcto? Y a medida que me llevo al valor basal, la velocidad de despolarización va a ser más rápida. Entonces, ya aprendimos esto. ¿Está claro? Muy bien. Yo No entendiste nada. Ahí me perdí. En esa, cuando llegamos a esa fase. Te lo voy a hacer más fácil. Para la fase Te voy a hacer cero, más fácil. Perdón que no sé. Te lo voy a hacer más fácil. Cuando estoy en menos 90, Sí. tengo 10 puertas abiertas. Sí. Somos 10, salimos cada uno por una puerta. Sí. Tardamos un segundo. Cuando estoy acá, ya no estoy estoy en menos 40. En vez de tener las 10 puertas abiertas, ahora tengo 4 abiertas. Sí. ¿Cómo va a salir nosotros? Más lento. Más lento. Perfecto. La despolarización es más lenta. Cuanto más me acerque a menos 90, la velocidad de despolarización va a ser mayor. Porque voy a tener canales abiertos. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Y la importancia de eso puntualmente. Ahora te voy a explicar. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Sí, porque como que quedó en el aire, pero quiero. Eso, perdón, ¿no? Pero implica que a medida que va pasando, digamos, el sodio hacia adentro, la velocidad empieza a disminuir. En la Seguro, porque ¿qué te dije yo? Con los canales que son voltaje dependiente. Claro, empieza a tener Cambia el menos voltaje, corriente va a cerrar el voltaje. Cuanto más canales abiertos, cuanto más llegas al valor habitual del voltaje. ¿Para qué sirve esto? Te voy a contestar para qué sirve esto. Mirá, el estímulo había caído acá, ¿sí? ¿Correcto? Le diste un antiarrítmico del grupo 1, ¿sí o no? Ese antiarrítmico del grupo 1, ¿qué hizo? Empezar o disminuir los bloqueos. Muy bien, entonces mirá mi potencial de acción, mirá. Menos puertas para el sodio. Menos puertas, mirá mi potencial de acción. Menos rápido, digamos. Mirá mi potencial de acción. ¿Lo ves? Se va corriendo. ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, perfecto. El estímulo ahora cayó acá. Cayó Cayó acá. Esto es periodo refractario absoluto. Ya no está en el relativo. Cayó en el absoluto, ya no es más arriba. ¿Te quedó claro? Por eso usas un bloqueante del canal cálcico. Ahora te voy a explicar lo que nunca te explicaron y estudiaste de memoria. Mirá. ¿La duración del potencial de acción es mayor o menor cuando uso un bloqueante del canal de sodio? Mayor. Perfecto. Quiere decir que el bloqueante del canal de sodio aumenta la duración del potencial de acción. ¿Sí o no? Claro. El periodo refractario absoluto Aumenta. es mayor o menor hasta acá y hasta acá. Mayor. Listo. Ya sabéis que aumenta el periodo refractario absoluto. El periodo refractario relativo es mayor o igual.
Igual. Igual. La relación, si uno es mayor y el otro es igual, ¿cambió o no? Bueno, ahí tenés los 4 mecanismos por los cuales actuamos un antiarrítmico y te altera que lo que vos estudiaste de memoria. La relación absoluto-relativo es la que aumenta, digamos. Seguro. ¿Está claro? Esos flechitas para arriba, para abajo, que vos lo aprendiste de memoria, yo te lo saco con un dibujito. ¿Está? Muy bien. Te dejo esto. ¿Sí? Perdón, Doc. No, Una pregunta. Sí. Entonces, esa diferencia entre la subclasificación ABC No tiene nada que ver, tienen mecanismos distintos, pero todos lo bloquean. Por una motea, seguro, pero todo es lo mismo. A ver, lo que tienen que ver es otras propiedades. Yo no voy a hablar de fármacos, ¿no? Absorción, metabolismo, acción sobre el inotropismo, etc. Yo lo que quiero es que yo lo que quiero es mostrarte que esta tontera que parece un potencial de acción tiene algo donde vos te lo enseñaron siempre de memoria. ¿Está claro? Y yo lo único que trato es de que no enseñártelo de memoria. ¿Está? Muy bien. Yo le quería preguntar una cosita. Las fibras lentas son calcio-dependientes y las fibras rápidas entonces son Sodio dependiente. Sí, a la lenta no llegué, todavía estoy en la rápida. No, yo Está, listo. ¿Está claro? ¿Te gustaba la medarona? ya no. Ya no, pero es un bloqueante de los canales de potasio. Sí. Por lo tanto, fíjate algo, si yo bloqueo el canal de potasio, ¿sí? Si yo bloqueo el canal de potasio, ¿qué se altera? La repolarización. la repolarización, la fase 3. Igual que aumenta el potencial de acción. Por lo tanto, ¿qué le pasó al potencial de acción? Aumenta. Aumentó la duración. Sí. ¿Pero a expensas de quién? Del periodo refractario relativo, no del absoluto. ¿Está? Es decir, vos todo eso que sube y baja es una pavada. Si yo bloqueo el canal de calcio con el bloqueante calcio, vengo acá. ¿Está claro? Bueno, eso es lo que vos aprendés de memoria y que es una pavada interpretarlo electrofisiológicamente. Bueno, ninguna duda más, ¿no? Perdón, yo para seguir con la misma, aumento al bloquear el canal de potasio, aumento el periodo refractario relativo. Seguro, fundamentalmente aumento la duración del potencial de acción y varío poco el periodo refractario absoluto, no lo modifico. ¿No? Esa es mi pregunta. No, porque el periodo absoluto, a ver, lo puedo modificar a peritas, ¿sí? Puedo decir que lo modifico porque hay una parte que va a estar compuesta por la meseta más, digamos, 10 milivoltios que pueden estar dados por la salida de potasio. Lo más importante es donde vos bloqueás, es para que vos entiendas. Sí. Digamos, no es una clase de... No, está. Bueno, cuando le dé García Merletti, que es su jefe, le va a dar fármaco, pero le va a poner. ¿Listo? Y el potencial de acción sí aumentó, porque al correr el periodo refractario relativo... Y seguro, te aumenta. El potencial de acción sí aumentó. Lo que vos estás logrando, en el fondo, para que quede claro, que una arritmia que caía en un periodo refractario y por eso podía dar un potencial de acción, ya no caiga más en el periodo refractario. Ese es el mecanismo más claro. Sí. Después podemos ver el mecanismo de reentrada, cómo se produce, si es unilateral, si es bilateral, etcétera, etcétera. Es que, perdón que yo vaya un poquito más allá, pero me da la sensación que de una u otra manera uno está prolongando ese periodo refractario, que es el concepto, ¿no? Y de esa manera evita que... Estás prolongando el absoluto. El absoluto... Y de Para esa que- manera evita que cualquier latido extra... Para que el latido extra que caía en el relativo caiga siempre en absoluto. Claro, de manera que se encuentra con ese periodo refractario y le No se puede polariza. excitar la conducción para una TV, una FD. Sí, en realidad lo que pasa es que se encuentra con cada vez con menos canales abiertos. Claro, Porque vos estás llegando donde no hay canales abiertos. perfecto. Bueno, vamos, pues estamos medio lentos, si no me van a matar. Me tortura 2 horas seguidas y ya es suficiente, ¿no?
Dicen que la capacidad mental de cada uno era 45 minutos. Después de los 45 minutos ya se perdió todo. Bueno, rápidamente, potencial de acción de una fibra lenta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El potencial umbral de una fibra lenta está alrededor de menos 65, menos 70 milivoltios. ¿Sí? El potencial umbral está a menos 45. ¿Sí? Tiene una fase cero, despolarización, que va de menos 45 hasta más o menos 10. Esa despolarización se hace por canales de calcio. Por eso esta despolarización se llama fibra lenta calcio dependiente. Ahora usted me dirá, doctor, ¿y por qué se le ocurrió que se hace por calcio y no por sodio? Porque a esta altura ya empiezan a cerrarse los canales de sodio por el voltaje. ¿Está? Y empieza a entrar calcio por gradiente. Entra calcio a la célula por gradiente. Por Estas son gradiente, porque células del se nódulo. va perdiendo. Exactamente, estas son células del nódulo sinusal. ¿Sí? Nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular. Por eso son la fase 1 y 2, no existe, no hay meseta, porque no es la célula miocárdica que se tiene que contraer. Y la fase 3 es la repolarización por salida de potasio. Mismo mecanismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La despolarización diastólica espontánea, la fase 4, ¿sí? Es la fase que te da el automatismo cardíaco. Y esa es por entrada de... Esta es una diapositiva muy vieja, ¿sí? Esa fase 4 es fundamentalmente por entrada de sodio. de sodio. Y la entrada de sodio, por eso digo que es vieja, porque que aparece esto que no tiene que ver y ahora te lo voy a mostrar por qué. Entra por un canal específico y por una corriente específica. El canal se llama IF o FAN y la corriente se llama IF. Y esto da origen a la despolarización diastólica espontánea. Esto se produce por entrada de calcio, esto por salida de potasio. ¿Ah? Ahí tienen las diferencias, ¿sí? Está en todos los libros, entre una potencial de acción de una fibra rápida y de una fibra lenta. La otra vez para la memoria es esta. La explicación está en la anterior. Un segundito más la anterior. Un segundo. La entrada de calcio y la salida de potasio. Acá lo que la lleva es a fase 0 y la 1 es la del calcio, y por eso es lento. La despolarización diastólica espontánea y el calcio. La despolarización canal IF. ¿Sí? Mira, voy a jugar ahora de otra manera. Aquí está. Así no los aburro tanto. Igual tengo la diapositiva, pero vamos a jugar en esto. Potencial umbral. El potencial de reposo, potencial umbral. ¿Sí? Bloqueo el canal IF. ¿Quién lo bloqueó el canal IF? La ibagradina. Bloqueó el canal IF. La velocidad de despolarización diastólica espontánea va a ser más rápida o más lenta. Más lento. Muy bien. Esta es la entrada de sodio, estamos hablando. Sí, sí, por el La fase canal 4, IF. ¿verdad? Pregunta. La frecuencia cardíaca de despolarización, ¿más rápida o más lenta? Bien, ahí tenés la explicación. Es decir, yo con la ibagradina te bajo, ¿qué te estoy disminuyendo? La conductibilidad de la despolarización diastólica. A menos conductividad porque te bloqueó el canal, más lenta la respuesta. Y si es más lenta, como depende de la frecuencia cardíaca, la frecuencia. ¿Cómo puedo variar la frecuencia cardíaca? Si varió la pendiente, ¿sí o no? Como dice acá. Ahora, ¿qué pasa? Si yo bajo el umbral,
¿sí? La frecuencia va a ser más rápida o más lenta. Más rápido. Muy bien. Y si subo y si hago más positivo el reposo, ¿la frecuencia va a ser más rápida o más lenta? Más rápido. Muy bien, bárbaro, los betabloqueantes hacen eso. Ahí te expliqué por qué trabajan los betabloqueantes. ¿Está? Todos tienen su explicación. Ahora, si yo te digo, ¿cuántas propiedades cardíacas tiene el corazón? 4. 5, 4. No, No son. No se acuerdan. 4. Automatismo, conductibilidad, Excitabilidad excitación, y contracción contracción. y relajación. 5 Sí. propiedades. Sí. ¿Sí? Ahora, para ir redondeando y después lo que me quedó se lo voy dando en otra clase, porque después de 2 horas ya no le queda el cerebro a nada. ¿Sí? Vamos a explicar algo. Si yo digo automatismo cardíaco, ¿con qué fase del potencial de acción se relaciona? Automatismo cardíaco con esta fase 4 que estamos hablando. Muy bien, con la despolarización diastólica espontánea. ¿Está claro? Si yo digo conductibilidad, ¿con qué fase del potencial de acción se relaciona? Y con la fase 0. Muy bien, ¿está? Si yo digo contractibilidad, ¿con qué fase del potencial de acción se asocia? Con la del calcio, la fase 2. 2. Y si yo digo excitabilidad, Sí, sería con la fase 3, que es el periodo refractario relativo. Claro. ¿Se puede excitar o no se puede excitar? ¿Qué es un periodo refractario? Relativo y absoluto. Absoluto quiere decir aquel periodo donde por más que yo dé un estímulo máximo o supramáximo, la célula no responde. Podemos ir otra vez con eso. Repolarización era la excitabilidad. La fase 0, Conductibilidad. la de conductividad. Y la fase del calcio era La 2, contractibilidad. la contractividad. ¿Está? Claro, gracias. ¿Está? Si doy periodo refractario absoluto, y si doy periodo relativo, quiere decir que en un estímulo supramáximo puede llegar a generar un potencial de acción. Ese potencial de acción va a depender de la cantidad de canales de sodio que yo tenga permeables o abiertos para que tengan mayor o menor velocidad de conducción. ¿Está claro? ¿Por qué un extrasístole ventricular tiene un QRS ancho? Porque el QRS va de la mano de la despolarización. Y si yo tengo una velocidad de despolarización normal, tengo un QRS que dura menos tiempo. Y si yo tengo una fase de despolarización que dura más tiempo, tengo un QRS ancho. A ver, el electro es una expresión de la sumatoria de todos los potenciales de acción, que lo transmito primero a una vectocardiografía y después lo transmito a una electrocardiografía. ¿Está claro? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vamos a dejar acá, podríamos hablar 1 hora más, pero la verdad que los veo agotados. Información, bastante información. ¿Eh? Bastante información. Pero es información que ya saben, si son médicos. Ahí la tenemos. Es una parte de la fisiología. Cuando se ve de grado, esta profundidad yo por lo menos... Yo la doy en grado, ¿eh? Sí, es muy claro. Y a mí, yo la doy en grado, y a mí me da mucha bronca que después no la sepa. Porque digo, ¿para qué me rompo en el grado dando todo esto? Aparte, a ver, uno da la fisiología aplicada. Al alumno tal vez no sabe los conocimientos que ustedes tienen, pero vos le tenés que enseñar algunas cosas a razonar. El problema es que cuando vos llegás a fisiología en 2º año venís a estudiar todo de memoria. Porque venía a estudiar anatomía que es memoria. Y cuesta que razone. Está la relación con todo lo que viene después, digamos, la fisiopatología, el electro, todo eso, pero ven semiología recién en 4. No importa, si vos sabés fisiología, es todo más fácil. Es razonar todo. Yo te hago una pregunta acá, ¿no? ¿Sí? Y a ver, se supone que vos la tenés que saber.
Si yo te pregunto cuánto es la presión aórtica, la sistólica y la diastólica de la aorta, ¿cuánto es? La habitual, está bien, tiene un rango de variación. Pero ¿cuál es la presión habitual de la aorta? 120, 80, digamos. Muy Se bien. transmite después Y si yo en vez de decirte la presión de la aorta, te digo, ¿cuánto es la presión del ventrículo izquierdo? Sistodiastólica. Sistodiastólica y prácticamente es esa. Muy bien, Salvo que tenga una estenosis o una insuficiencia. muy bien. Y yo te digo, tenés un 0, 0, 0. Porque no pensaste ni un minuto. Porque si el ventrículo izquierdo tiene 80 de presión diastólica, la sangre va a ir siempre a la aurícula. Porque la aurícula es una cavidad de baja presión, que no puede tener más de 10 milímetros de mercurio de presión. Y eso porque no lo razonás y no lo pensás. Es pensar en el monitor, donde cae la diastólica del ventrículo. ¿Está? Entonces yo a un alumno le tengo que enseñar eso. Y es solo porque no lo pensaste, lo decís ya, rápido. Rompiste la aurícula, tenés insuficiencia mitral severa, no tirás para la aorta. Y estamos solo hablando de una pavada, que es una presión. ¿Vos pusiste un Swan-Ganz o no? ¿Sí? ¿Y qué me diste? ¿La presión de dónde? No, ahí me di corazón derecho, arteria pulmonar. No importa, la presión, ¿qué me dice en el Swan? Cuando medí la presión capilar pulmonar. La huesa, la aurícula izquierda. La Wells. ¿Y qué está midiendo la Wells? La aurícula izquierda. Sí, es un estimativo de la presión que tendría, claro, la aurícula izquierda. Ajá. El clavar mide la izquierda, la aurícula izquierda. No, doctores. Mide la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Ah, claro. Porque la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo es igual a la presión auricular y esa igual a la presión capilar. Y entonces cuando vos tenés una estenosis de la válvula mitral, vas a tener una Wells más alta que la ventricular. Y ese gradiente es el que da la severidad de la válvula. Sí, señor. Y cuando vos tenés un tromboembolismo pulmonar, ¿cómo va a ser la presión? Y se supone que es más alto. La presión en la Wells va a ser mucho más alta que la presión venosa. Porque ahí está el territorio ocluido. Y eso es para que aprendan por qué se produce el hipertensión. Pero no, lo aprendiste de memoria. Porque no sabés que refleja la presión esa. Y cuando vos vas a hacer cardiología y vas a ir a la sala de hemodinamia, el hemodinamista lo único que te va a enseñar es cuándo le va a poner un estén al paciente y cuánto estén le va a poner. Pero anda a preguntarle hoy a un hemodinamista que te explique los gradientes y la curva que es el ciclo cardíaco. Es lo que pasa con la rotación de electrofisiología también. Esto por ahí no se vuelve. O sea, no se ve, no se vuelve. No quiero, yo lo que quiero que te diga es que todo lo que te voy a enseñar lo vas a aplicar todos los días. ¿Sí? Pero te voy a hacer usar la cabeza para que lo apliques. ¿Está claro? Vos haces estenosis de la válvula mitral por el gradiente entre la presión de fin de diástole y la presión capilar pulmonar. A mayor gradiente, más estenosis de la válvula mitral. Ah, pero ahora lo hace el eco. Y el eco mide lo mismo. ¿Está? Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, nos vemos el martes.